no tenemos tanta necesidad. Pero si el campo es numérico, ¿sí?, van a haber algunas opciones. Salud. Salud. Siempre vamos a tener el nombre del campo, ¿verdad? O sea, la parte cuando hagamos las consultas, vamos a tener un campo. ¿Sí? Vamos a poner aquí un código para que tengamos más. Entonces, en cada consulta nosotros vamos a tener un área, ¿sí?, donde va a ir el campo, me va a indicar de qué tabla es, me va a indicar el ordenamiento, ¿sí?, y luego me va a dar una opción que se llama criterio. Habíamos trabajado algunos criterios la vez pasada, trabajamos hasta el ordenamiento, hoy tocan criterios. Entonces, en el criterio, por ejemplo, si me dan el número del código, ¿sí?, solo lo escribo. Si no me lo dan, hay instrucciones en que me van a decir, mire, se lo tiene que solicitar al usuario. Si se lo tengo que solicitar al usuario, ¿ya?, lo que voy a hacer es utilizar corchetes para poner el mensaje que quiero que visualice el usuario. Cuando nosotros ponemos un mensaje entre corchetes en el área de criterios o en la fila de criterios, lo que le estamos diciendo a la máquina es que nos debe mostrar un cuadro de diálogo en el cual le solicite lo que nosotros escribamos dentro de los corchetes, ¿ya? Entonces, si me dan el número, solo coloco el número, no tengo ningún inconveniente ahí. Ahora, si me dicen que se lo pida al usuario o que se lo solicite al usuario o que va a ser ingresado por el usuario, eso quiere decir que desconocemos qué código quieren. Por lo tanto, entre corchetes, ¿sí?, le vamos a colocar entonces un mensaje que diga ingrese código, ¿verdad? Y el usuario le va a salir en pantalla un mensaje, ¿sí?, que va a ser una ventanita que va a decir ingrese código y le va a dar un cuadro de texto para que él ingrese el código que necesita. ¿Estamos? Entonces, si me dan el número y es un campo tipo numérico, por decirlo así, valga la redundancia, solo escribo entre corchetes la solicitud. Quiero que me ingrese el código del cual él quiere estos datos. Si me dan el número, solo ingreso el número. ¿Estamos? Ahora bien, en el caso del nombre y del apellido, por ejemplo, son campos tipo texto. En ese caso me veo obligado a usar la palabra como antes de hacer la instrucción. Ahora bien, vea esto. Si me dan la letra, por ejemplo, me dicen, mire, los nombres que empiezan con A. Entonces, si me dan la letra para el nombre, solo escribo la letra y un asterisco. La letra debería ir entre comillas dobles, pero eso cuando usted le dé clic en otro lugar, Access se lo corrige, ¿ya? Entonces, si me dicen, mire, todos los nombres que empiecen con letra A, lo que hacemos es colocamos en el criterio una letra A y un asterisco. Si me dicen al contrario, por ejemplo, mire, todos los apellidos que empiecen por la letra A, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que va a variar es que en lugar del nombre, lo voy a hacer en el criterio, pero bajo el apellido, ¿verdad? O sea que es importante que tome nota de en qué campo tengo que colocar el criterio. Ahora bien, vea esto. Si nosotros tenemos que pedirle al usuario qué letra quiere, entonces
se hace de esta manera, miren. ¿Cómo ingresamos el mensaje? ¿Sí? Ingrese letra inicial del nombre más asterisco. ¿Ya? Entonces, si no me dicen cuál es la letra con la que quieren que yo haga la consulta, lo que voy a hacer es colocarle el mensaje para pedirle al usuario qué letra es la que él quiere, ¿verdad? O con qué letra debe empezar el apellido o el nombre, según lo que me indique. En este caso, tenemos un ejemplo acá, ¿sí? En un campo que sea nombre, ¿verdad? En el caso de las fechas, ¿qué va a pasar con las fechas? En el caso de las fechas, deben de ser antecedidas por un signo mayor, ¿sí? Y un numeral. Por ejemplo, si me dicen, miren, mayores al 1 de enero del año 2000, entonces, ¿sí? Coloco la fecha, ¿ya? Pero iría dentro de signos de numeral. Esto también me lo corrige Access, ¿verdad? Si yo le pongo mayor y la fecha nada más, él me coloca los signos de numeral. Ahora bien, si es un rango de fechas, yo tengo la opción de colocar el signo mayor o igual, y lo que incluye la fecha, ¿sí? Y luego colocaría entonces una Y y le pongo la siguiente fecha como un signo menor o igual a la fecha, por ejemplo 12 de diciembre del año 2001, ¿verdad? ¿Ya? Siempre debería de ir entre numerales, pero esto, como le digo, esta parte se la corrige Access, entonces no hay ningún problema en que usted no la coloque, ¿sí? Entonces, si me piden un rango de fechas, puedo apoyarme con los operadores de mayor o igual que, ¿sí? También existe otra opción. La otra opción es que use la palabra entre, ¿sí? Escribo entre, pongo la primera fecha, la Y y luego la segunda fecha. Entonces Access entiende que es entre ese rango de fechas que le estoy pidiendo. Lo igual sería si fuera un valor, ¿verdad? El valor podría ser un número, por ejemplo, si pusiéramos un campo que fuera edad, ¿sí? Si pusiera un campo que fuera edad, ¿ya? Entonces, en el criterio también le puedo decir los mayores a 31 años, ¿ya? O si es un rango de edades, podría escribir entonces la palabra entre y la Y para referirme a los que están entre 31 y 50, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si el campo es número, no tengo mayor problema. El asunto va a ser cuando el campo sea texto, ¿sí? Si tengo que dar un mensaje en pantalla, voy a utilizar siempre la palabra como. Ahora bien, en el caso de ustedes, no sé si algunos se lograron entrar a la máquina, ¿no? Ok. Quedaron ahí algunos todavía. Entonces, vamos a tener lo que se llaman criterios. ¿Qué quiere decir el criterio? El criterio quiere decir, por ejemplo, en este caso, que de los apellidos no quiero todos los apellidos, ¿ya? Quiero específicamente los que cumplan con este criterio. De igual manera, el rango de fechas, ¿sí? Del rango de fechas yo le puedo decir, mire, no quiero todas las fechas de nacimiento, quiero solo los que nacieron en esta fecha o los que nacieron entre este rango de fechas. Entonces, el criterio en la consulta para nosotros va a ser un área que nos permite, ¿sí?, limitar o filtrar la información. Si no le ponemos nada en el criterio, ¿qué pasa? Si yo no pongo nada acá, ¿sí?, en los criterios, ¿qué va a pasar? El reporte va a salir de todos, ¿sí?, todos los códigos, con todos los nombres, con todos los apellidos,
con todas las fechas de nacimiento, y si tengo el campo de edad, pues todas las fechas de edad, ¿sí? Todos los números de edad. Entonces, en ese caso tenemos que el criterio, si no lo usamos, lo que va a suceder es que saca todos los datos que estén en la tabla. Ahora bien, por ejemplo, el criterio abajo va a encontrar usted que tiene una O. Eso quiere decir que puede usar más de un criterio. ¿A qué me refiero con esto? Yo le puedo decir, mire, el campo, quiero el listado con código, nombre, apellido y fecha de nacimiento de aquellos que sean el código 1001, o, y utilizo la siguiente fila, mire, que el apellido empiece con letra A. ¿Vamos? Entonces, ustedes en el criterio, en las filas de criterios, van a tener de aquí abajo una letra O, ¿sí? A manera de que ustedes pueden seguir utilizando más criterios. ¿Qué le estoy indicando acá entonces? Le estoy indicando, mire, quiero los que tengan el código 1001 o aquellos que el apellido empiece con letra A. Ahora bien, si yo pongo... Pregunta, perdón. ¿El asterisco es el signo universal o hay que colocar? Es universal, el asterisco sustituye cualquier carácter que siga después de la letra A. ¿Ya? Entonces, ahora bien, vea esto. Si yo utilizo solo la primera fila, si en lugar de ponerlo acá, lo escribo en la parte superior, se tienen que cumplir los dos. ¿Ya? Acá se tienen que cumplir los dos. Tiene que ser código 1001 y el apellido tiene que empezar con letra A para que me despliegue algo en pantalla. Ahora, si utilizo de la segunda fila hacia abajo, lo que le estoy indicando es que tienen que empezar con código 1001 o no importa que no empiece con código 1001, pero que empiece con la letra A. ¿Vamos? Entonces, a esta letra de acá también hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? No es lo mismo que pongan todos en la misma fila, porque se tendría que cumplir todos los criterios, a que lo pongan en las siguientes filas, que representa que me va a dar cualquiera de las dos opciones. Entonces, utilizando esos criterios, vamos a proceder a realizar ahora las consultas. Ya habíamos hecho una consulta directamente con lo que eran los datos, ¿verdad? Cómo se toman los datos de todas las tablas. Cuando no hay criterios, voy a borrar esto para que se vea ahí. Ahora vamos a ver en pantalla cómo hacer, porque la máquina mía creo que se está respondiendo. Ok, vea entonces con el ejercicio que estamos trabajando en clase. Un poco más, ¿ya? Ok, está haciendo muy tenue, ¿no? Bien, entonces aplicando lo que les digo, utilizo la práctica que hemos estado haciendo de la factura, ¿verdad? Entonces vean, en la parte donde dice crear, busco el grupo de consultas. Entonces en crear, buscamos el grupo de consultas y le digo diseño de consulta. En el diseño de consulta, la primera pregunta es ¿qué tablas tienen la información que quiero que se despliegue? ¿Sí? En este caso voy a tomar la tabla cliente, le voy a dar agregar,
¿sí? Y le voy a dar cerrar. Como es una ventanita, yo puedo cambiarle el tamaño, ¿sí? De igual manera puedo hacer que utilice también las barras de navegación. Entonces le voy a decir, mire, yo quiero el código del cliente, le voy a dar doble clic ahí y el código del cliente pasa acá, mire. También lo puede seleccionar de acá abajo, ¿verdad? Usted le puede decir, mire, quiero el nombre, ¿sí? Quiero el apellido, ¿ya? Queremos, por ejemplo, pues la fecha de nacimiento. Y acá es lo que yo le decía, ¿verdad? Si me dicen ordenado por nombre, pues acá tengo la columna de orden y ahí solo busco si es ascendente o descendente. Me dicen, mire, ordenado por código de cliente, pues acá tengo también. Ahora bien, lo que vamos a hacer es los criterios. En el criterio, ¿sí? Tengo que buscar cuáles son los datos que voy a filtrar. ¿Ya? Les decía que si, por ejemplo, quiero el nombre del cliente, vea que acá, como es un campo tipo texto, debo de colocar la palabra como, abro corchetes y le pongo el mensaje, ¿verdad? Ingrese código del cliente a consultar y cierro corchetes. Entonces el criterio me va a quedar de esta manera, miren. Entonces les decía que los corchetes, cuando se utilizan en los criterios, es porque queremos que muestre un mensaje en pantalla. Vea, cuando le doy a ejecutar la consulta, aparece el mensaje en pantalla, así es como le aparecería al usuario, y el mensaje que puse entre los corchetes aparece acá, indicándole que es la solicitud que le estoy haciendo. Y ahí le dice, miren, ingrese código de cliente a consultar, ¿ya? ¿Estamos? Ahora bien, vea esto. Como es un texto en lugar de código, voy a cerrar acá y le voy a decir, miren, acá no es un código, acá lo que quiero es la letra inicial del nombre. Entonces le voy a poner ingrese letra inicial del nombre, ¿sí? A consultar. Entonces lo que quiero que vea es que si usted coloca corchetes en la parte de un criterio, lo que está indicando es que debe aparecer un mensaje en pantalla. ¿Sí? Entonces vea, ¿qué queremos acá? Que nos diga con qué letra quieren que empiecen los nombres que van a consultar en el listado en pantalla. ¿Se acuerda que las consultas son en pantalla? Entonces le doy a ejecutar y vea, aparece entonces el mensaje que le pide, ingrese la letra del nombre consultado. ¿Ya? Si él viene acá, por ejemplo, y me pone una letra D, le da a aceptar, ¿sí? El listado que va a aparecer acá es que los nombres empiecen con D. Ahorita no tenemos datos ingresados, entonces de momento no aparece todavía la información. ¿Está? Vea, voy al diseño, ¿sí? Entonces esta consulta la voy a llamar, la voy a cerrar, le voy a decir que sí la quiero guardar y la voy a nombrar, ¿sí? Como consulta por letra inicial del nombre. Entonces acá le puedo colocar por letra inicial del nombre y le doy a aceptar. Vea, voy a crear la otra, crear, diseño y consulta. De momento voy a usar la misma tabla de clientes y le voy a indicar qué datos quiero. Quiero el código del cliente, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. De la fecha de nacimiento resulta que no tengo la edad del cliente. Ojo con esto, vean. En la tabla no aparece un campo que diga que va a representar la edad del cliente. En ese caso, lo que hacemos es algo que se llama un campo calculado. El campo calculado se hace al final en una columna aparte y se establece entonces primero el título que va a tener esta columna. Vean, le voy a poner que la columna va a tener el título edad y se separa de 2 puntos.
Y luego puedo hacer alguna operación. En este caso, a la fecha de nacimiento le voy a restar el año de la fecha de hoy para que me dé la edad del cliente, ¿verdad? Entonces acá vea, la función va a ser así, o la operación va a ser la función año, y entre paréntesis de la función año voy a escribir la palabra fecha, abro y cierro paréntesis, ¿sí? Y voy a cerrar el paréntesis de la función año. Con esto le estoy indicando a Access que debe de tomar el año de la fecha del sistema. Vean, esta opción representa la fecha del sistema. La palabra fecha, con los paréntesis abiertos y cerrados al final, le estoy indicando que debe tomar el año de la fecha del sistema, menos el año, abro paréntesis, y ojo con esto, mire, ojo que ahorita ya no estoy en un criterio, estoy en donde va el nombre del campo. Por lo tanto, el nombre del campo que voy a tomar de referencia es fecha de nacimiento. Ese campo, cuando estoy acá, vean, lo voy a colocar entre corchetes, ¿sí? Y le voy a colocar entonces que se llama fecha nacimiento. Y cierro los corchetes y luego el paréntesis de la función año. Eso quiere decir que, a diferencia de los corchetes que usamos en el criterio que muestran un mensaje en pantalla, en el campo, ¿sí? En el campo, cuando usemos corchetes es porque nos estamos refiriendo al nombre de un campo que ya existe, ¿ya? Entonces vean que acá yo estoy haciendo referencia al nombre del campo fecha de nacimiento. Entonces los corchetes en la columna y en la fila del campo van a hacer referencia a uno que ya existe en la tabla. Si los uso, los corchetes, en el criterio, es porque quiero que muestre un mensaje en pantalla. ¿Estamos? Entonces, vea que acá hicimos una operación restando los 2 años, el año de la fecha del sistema menos el año de la fecha en que nació la persona, y nos va a dar un detalle de las edades que tengamos. Ahora bien, acá yo lo puedo complementar con un criterio, les decía ahí, vea, con un signo mayor le puedo decir, miren, solo aquellos que sean mayores a 31 años. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, estoy haciendo un campo nuevo que se va a llamar edad, que no existe en la tabla, por lo tanto, no va a quedar almacenado. Ojo con esto. Solo va a ser de referencia para esta consulta. ¿Ya? Al restar los 2 años me va a dar las edades. Pero en el criterio, vea, le coloqué que solo quiero aquellos que las edades sean mayores a 31 años. ¿Estamos? Entonces, a la hora de crear la consulta, vea, si voy a generar la consulta, le doy a ejecutar, va a salir un campo nuevo, miren, que no existe en la tabla. Ojo, esto no va a quedar almacenado, solo es para el reporte que estoy viendo en pantalla. ¿Estamos? O sea que en la tabla de cliente en ningún momento se colocó un campo que fuera edad. Por lo tanto, en la consulta sí puedo hacer la operación para que en esta consulta me despliegue las edades de los clientes. ¿Estamos? Entonces vean, lo voy a cerrar, le voy a decir que sí quiero guardar la consulta, y la consulta sería pues clientes, que es la tabla, por edades mayores, ojo, a 31. ¿Estamos? Si no le hubiese puesto en el campo del criterio, por ejemplo, si no hubiese puesto un criterio, ¿sí? Si no hubiese puesto esto, me da el listado de todos los clientes con todas las edades. Entonces, el criterio lo que va a hacer es delimitar que de todas las edades de los clientes que tenga, solo debe mostrarme aquellos que sean mayores a 31. ¿Estamos? Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a mandar la factura que estamos haciendo acá. Si lo tienen ustedes ahí, y si no, se los voy a mandar por correo. ¿Estamos? Entonces, la actividad que sigue va a ser trabajar con consultas. Ustedes van a tener material en el test, siempre continuando con la base de datos que teníamos del taller, y van a ustedes a generar 10 consultas con diferentes criterios. Entonces yo lo que les voy a mandar es
la información de lo que estamos haciendo, trabajando ya los criterios. ¿Sí? De momento estamos trabajando solo con una tabla. Posteriormente vamos a ver que podemos seguir trabajando con más tablas dependiendo de la información que me pidan y en dónde estén almacenados los datos. Bien, entonces lo vamos a dejar ahí por hoy. Ya está. Y se recuerdan entonces de traer para la próxima semana. Ya había resuelto el asunto ahí. Manda. Una consulta. Es que en la instrucción de la tarea estaba para hoy. Dice ahora la base de datos sin acceso de la